Bienvenidos, en el video de hoy hablaremos sobre una película no muy conocida y muchas veces pasada por alto del director de obras como Ghost in the Shell, Mamoru Oshii. Tenshi no Tamago es una película creada y dirigida por él en 1985, que de a poco va ganando más reconocimiento, pero que en su debut no causó la gran impresión. Esto quizás se deba a que nosotros, la audiencia, no estamos realmente acostumbrados al formato alegórico en el que se desarrolla la historia, sino más bien al narrativo, en el que las intenciones concuerdan con los hechos y son presentados de manera más o menos lineal en el desarrollo. Oshii ha dejado en claro desde el primer momento que no existe una única y objetiva manera de entender la obra. Es más, ni siquiera él sabía a lo que apuntaba en ese momento. Las conclusiones deben ser obtenidas luego de un trabajo de reflexión personal sobre lo que se cree haber visto y el significado que cada uno le carga a esos actos. La película refleja la confusión y el caos que vivía en ese entonces. Enfrentaba un conflicto con respecto a su identidad, ya que al poner en tela de juicio y abandonar su fe, quedó expuesto a un gran vacío existencial, con más preguntas que respuestas. Y estos son dos tópicos recurrentes en sus creaciones: la búsqueda de la unidad personal, o sea, de la identidad, y de los caminos que toma la verdad, como en la religión y en la ciencia. Dejando por un momento de lado el significado personal que se le atribuye a la obra, nos podemos centrar en sus temas principales para entender un poco mejor la dimensión de su complejidad. El objetivo del formato alegórico es desarrollar un universo simbólico, ya sea con las escenas, los personajes o las referencias, para representar cuestiones fundamentales muy abstractas, básicamente que los hechos significan más de lo que aparentan. Esto es algo a lo que Oshii nos tiene acostumbrados con sus trabajos. Carga cada escena con tanta información que nos obliga a verlas cuantas veces sea necesario. Se puede decir que el desarrollo factual de la historia es simple. Una niña vive en un mundo apagado y sombrío, pasa sus días cuidando un huevo y cargando botellas de agua para depositarla una al lado de la otra, formando una larga fila. En cierto momento llega un hombre montado en lo que parecen máquinas de guerra, la observa y comienza a seguirla de forma pacífica. Durante un tiempo la tienta a descubrir qué hay dentro del huevo, pero ella nunca vacila, hasta que una noche, mientras ella duerme, él toma el huevo y lo rompe. La niña grita en desesperación, se ahoga y es vista luego convertida en estatua cargando su preciado huevo. Obviamente suponemos que lo que acabamos de ver va más allá de lo observado. Todo se encuentra plagado de referencias y simbolismos, tanto de religión como de ciencia. Pero no trata ni del problema de la religión ni del problema de la ciencia, ni de la aparente imposible reconciliación entre ambas, sino que utiliza esos temas para dar un paso más allá. Es una película acerca de la realidad, cómo nos afecta y a la vez cómo nos identificamos con esta. Para quedar claros, realidad se refiere al fenómeno instaurado socialmente, la herencia por la cual captamos el mundo de cierta manera y a la vez cómo lo transformamos con nuestra idiosincrasia. No por esto deja de ser menos real u objetiva. Es el lenguaje, el conjunto de signos, de símbolos, de culturas, de religiones, de descubrimientos, ciencia, filosofía. Todo lo que atañe al cómo las personas perciben su alrededor, a sí mismos y en relación. Si vamos en orden inverso, como de hecho la película nos lo quiere hacer notar dándonos pistas del final desde el comienzo, como por ejemplo que todas las estatuas cargan un huevo, notamos que el mundo en el que ambos personajes se encuentran es en realidad un submundo, o mejor dicho, una pequeña parte de una realidad mayor, una realidad que les es impuesta, como la herencia que antes nombré, y que todo el ciclo se repite constantemente. A esto los protagonistas reaccionan de manera muy diferente, pero en última instancia son como las dos caras de una moneda, inseparables, inherentes. Véase que ambos representan a la vez lo humano y lo divino. La niña representa lo mortal al llevar el huevo como la Virgen a Jesús, y es la herencia de la carne, mientras que lo divino se expresa al sumergirse y limpiarse del pecado que nunca cometió, como Jesús en el Jordán, y la prefiguración de su muerte al ahogarse, como Jesús cuando le cuenta a sus discípulos quién lo traicionará, mientras que el hombre lleva en el cuerpo las marcas de su sacralidad, arrastra un instrumento que parece una cruz y lleva las manos vendadas. Todo esto indica que son complementarios y necesarios para el desarrollo de la historia, así como el agua que media todas sus relaciones. Se corre el peligro de sobresimplificar a la niña como la representación de la inocencia, la bondad, del camino de la fe y de manera contraria, al hombre como la sed insaciable de la ciencia y su astucia, su aspecto más deshumanizante.
Pero esto no puede estar más lejos de la verdad. Ambas posturas presentan fallas si se las llevan al extremo. En el caso de ella, la fe ciega puede llevar al fanatismo, una postura ideológica que conlleva más miserias que fortunas. Así como la ignorancia de su pureza acarrea la posibilidad de estar incubando el ser más perverso que jamás haya existido. El problema no es solo la divinización incondicional del huevo, o no saber qué hay dentro, es el qué se hace con ese huevo, qué representa, y cómo se lidia con lo que salga de él una vez roto. Puede estar engendrando un ser digno de aceptación, o, por el contrario, la próxima Inquisición si es que viene al caso. La postura del hombre es más sombría, pareciese que invoca el inminente paso de la ciencia y la técnica por sobre las religiones y creencias, arrollador de misterios y sacralidades. Pero nos olvidamos que la ciencia es un lenguaje abierto a todas las personas, que está dispuesta a tener en cuenta diferentes puntos de vista, no hace discriminaciones y es propensa a no juzgar a su objeto de antemano. Pasando a la parte alegórica de la película, que quede claro que no vamos a tratar todos y cada uno de los temas, omitiremos los que considero inconsecuentes, pero no menos importantes, porque hay demasiada información concentrada en cada cuadro. Los dejo anotados en el video para que saquen sus propias conclusiones. Lo anterior y lo que sigue se podría entender mejor teniendo en cuenta esta aclaración. La ideología no corresponde a otra cosa que a una malversación de la realidad mediante los signos. La simulación corresponde a un cortocircuito de la realidad y a su reduplicación a través de los signos. El primer intercambio de palabras entre los protagonistas se da cuando el hombre devuelve el huevo a la niña y le pregunta qué hay dentro, a lo que se niega a responder. Ella aún no lo sabe, pero su destino está sellado desde el principio. En orden para la ciencia vivir, su objeto debe morir. Es al perecer que el objeto toma venganza por ser descubierto, medido, cuantificado, contaminando así a la ciencia con el mismo destino fatal. Es quizás esto lo que representa el mundo opaco en el que los sucesos acontecen, un espacio que representa una realidad muerta, pero que se ha olvidado, o mejor, se ha negado a descomponerse. Un universo en el fondo caduco, que ha reciclado y agotado todos sus referentes, que ha pasado el orden de lo real y se encuentra en un círculo vicioso de simulacros. Cuando un sistema se satura, en este caso nuestro sistema de la realidad y cómo la conformamos a través del conocimiento, la técnica, la tecnología y el arte, entre otros, llega a su límite, es decir, ya no les queda nada por abarcar, nada por medir, cada esquina del mapa se encuentra ya dibujada. Y esto permite que algo inverso comience a ocurrir. Antes teníamos una reserva de imaginario frente a lo real, ahora el coeficiente de la realidad es equivalente a esa reserva de imaginario que le daba su peso, por lo que se comienza a perder referentes. El principio de realidad desaparece, la conquista total lleva a un estado de hiperrealidad y simulacro. Paradójicamente, el espacio cobra dinamismo cuando los pescadores despiertan y van tras los peces, que como la niña dice, ya no están allí, solo vemos sus sombras. Esta acción es más bien una falsa actividad frenética que se despliega no en pos del cambio o del progreso. En realidad actúan para evitar que algo ocurra y así nada cambie. Un ejemplo común de esto se ve cuando una persona habla incesantemente por miedo de que si calla, la otra persona pueda hacer una pregunta que realmente importe y lo desestabilice. O cuando nunca calla para que sus pensamientos no la inunden. Al simular acción, lo que se trata de esconder es que lo real del sistema de conocimiento, lo real de su ciencia, ha desaparecido, así como también sus objetos a descubrir. Ya no hay objetos, tampoco ciencia, sino que ambos a la vez. Se da paso a una magia de conocimiento, a una escenografía de tal. En el universo de Tenchi no Tamago ya no ilumina el sol, ya no quedan referentes, ya no queda nada por descubrir, ya no queda nadie a quien sacrificar, excepto por la niña y su huevo. Más adelante en la película presenciamos otro intercambio entre los personajes. El hombre pregunta a la niña si lo que oye dentro del huevo es real. Esto no es más que el león jugando con su presa. La tienta a pensar como él, a destruir para descubrir, a utilizar la razón en el orden de lo visible. Pero ella, desde un punto de vista más fundamental, trasciende esa dimensión del orden sensible y comprobable.
al expresar en simples palabras la experiencia última de la criatura dentro del huevo, su libertad. Pero su deseo conducido por el amor maternal es disuelto cuando se apaga el fuego. Al dormirse, el hombre toma el huevo, mira hacia la entrada de forma circular, dando nacimiento a una nueva realidad, descubriendo una nueva criatura, lográndolo al coste de su muerte. La carne muere por la cruz. Al despertarse, la niña se deshace en desesperación y llanto. Corre tras el hombre, pero cae de un precipicio. Mientras se acerca al lago del fondo, observa su reflejo, cómo la imagen de su cuerpo se va desarrollando hasta hacerse una con ella al tocar el agua. Con su última exhalación nacen cientos de huevos que flotan a la superficie. El hombre con esto ha logrado su cometido, ha descubierto la realidad que escondía el huevo, a la vez que ha creado cientos de realidades simuladas para que el sistema se regocije en repeticiones vacías. Al final nada ha cambiado, o quizás sí, pero esto ya no importa. Hay que volver a montar la escenografía para regresar a descubrir o a destruir. Esto tampoco importa, ambas a la vez. Tal vez se apunta a señalar las falencias que todo sistema de conocimiento, ya sea teocéntrico o antropocéntrico, presenta al ser desafiado con las cuestiones últimas que cada individuo le propone, las respuestas insatisfactorias que proporcionan y los vicios en que cae la estructura. Posiblemente haya esperanza de encontrar alguna de estas respuestas que estamos buscando. No nos olvidemos que aún permanece en sombras la otra mitad del mundo y que a su vez este ofusca una realidad incluso mayor. Me parecen inimaginables las crisis personales por las que ha pasado Oshii para crear semejante obra. Es realmente digna de admiración. Este universo lúgubre y abstracto de Tenji no Tamago es tan seductor que hace a uno volver una y otra vez. El fondo dibujado con trazos como en un borrador, mientras que a los personajes se les dio un poco más de cariño, los colores gastados que se utilizaron, la música atrapante pero no intrusiva, todos estos detalles sumados a la trama ambigua vuelven a los objetos mágicos, quitan una dimensión a lo real y nos enfrenta con el dominio simbólico de la ausencia, permitiendo que entre en juego nuestra subjetividad, nuestra capacidad de reflexión y de cuestionamiento sobre temas fundamentales y tan personales como la identidad, la realidad o nuestras creencias. Muchas gracias por pasar por el canal, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like y los espero en los comentarios.